A finales de los años 90 era una estrella del rap en ascenso. Muchos al escuchar su voz decían que era el nuevo Biggie. Fue firmado por Bad Boy Records con un generoso trato y pasó de estar en las calles a ser una de las mayores promesas en el rap. Pero su carrera acabó pronto debido a un incidente donde estuvo involucrado. Luego fue a prisión y encontró la religión. Ahora es un político poderoso. Esta es la historia de redención de Shyne, el rapero que fue abandonado en prisión. Jamal Michael Barrow nació en la ciudad de Belice el 8 de noviembre de 1978. Hijo de Dean Barrow, un importante político de Belice, su madre hermana de uno de los colegas políticos de su padre. Cuando era niño, Jamal se vio dividido entre su madre y su padre, que no lo reconoció al decir que era un hijo no deseado. Posteriormente, su madre se mudó a los Estados Unidos cuando él tenía 3 años, dejándolo al cuidado de sus tíos ya que su padre estaba ocupado con la política. No fue hasta la edad de 8 años que se fue con su madre a Estados Unidos para vivir con ella en el barrio East Flatbush en Brooklyn. Allí vivió con su madre en un pequeño apartamento. Ella lo mantenía limpiando casas y cuidando niños. Cuando tenía 10 años, Jamal ya se estaba metiendo en problemas en las calles y a los 15 años recibió un disparo en el hombro durante un altercado. Los roces de Jamal con la ley por infracciones menores hicieron que lo separaran de su madre y lo enviaran a un hogar de niños, donde se recuperó y se destacó en los estudios. A pesar de haber estado en las calles durante su adolescencia, se pudo graduar de la escuela secundaria. Fue en su adolescencia que comenzó su interés por la música, y es que Jamal se vio absorbido por la escena del hip hop desde su llegada a Brooklyn. Después de graduarse, se inscribió en un programa de computación en la Facultad de Tecnología de la ciudad de Nueva York. Pagó su matrícula trabajando como mensajero en bicicleta, donde hizo entregas en todo el distrito. Posteriormente dejó el New York City College of Technology para seguir una carrera en la música. Jamal adoptó el nombre inicialmente de Shyne Poe, que era un guiño al narcotraficante de Harlem Albert Alpo Martínez. Luego lo acortó a solo Shyne. En 1998, a los 18 años, Shyne estaba haciendo freestyle en una barbería en Brooklyn. Allí fue descubierto por el productor de hip hop DJ Clark Kent, quien estaba trabajando con Bad Boy Records en el primer álbum póstumo de Biggie. Clark notó algo único en la voz de Shyne, le sonaba muy parecido al difunto Biggie. Rápidamente lo llevó a Bad Boy Studios, donde Puff Daddy lo contrató para su sello. Para ese entonces Bad Boy Records estaba pasando por muchos altibajos. Su principal estrella había sido asesinada el año anterior y estaban buscando llenar ese gran vacío. Puff le dio a Shyne un contrato muy generoso. Shyne recibió millones de dólares, auto de su elección y casa solo por firmar. El contrato también incluía un acuerdo de 5 álbumes de estudio. De repente la vida de Shyne había cambiado por completo. Pasó de dormir en el sofá de su madre a volar a Beverly Hills en primera clase para grabar con los mejores raperos del momento. No mucho después, Shyne comenzó a hacer apariciones en los álbumes de sus compañeros de sello. Apareció en el segundo álbum de Mace Double Up, en el remix del sencillo City and Home de Total y en el segundo álbum de Puff Daddy Forever. Let it be understood, bad boy run this. Brooklyn the AT, they the hardest to do it, niggas since Nicholas Bond. Popping and chopping until the day that I'm gone. Shyne se había convertido en el nuevo protegido de Puff Daddy y era promocionado como la próxima gran estrella de Bad Boy Records, pero lastimosamente para él, su pesadilla estaba a punto de comenzar. Y es que en la madrugada del 27 de diciembre de 1999, Shyne junto a Puff Daddy y su entonces novia Jennifer López se vieron envueltos en un tiroteo en un club de Manhattan. Esa noche o madrugada, Puffy tropezó accidentalmente y derramó su bebida sobre el pandillero Matthew Scar Allen. Esto provocó una acalorada discusión entre ambos, y Allen arrojó un fajo de billetes en la cara de Puff. Luego de esto se escucharon disparos. El tiroteo resultó en 3 personas heridas. Inmediatamente J-Lo, Puff y su guardaespaldas huyeron rápidamente de la escena, pero fueron detenidos por pasarse un semáforo en rojo y arrestados por guardar un arma en su auto. Tanto Shyne como Puff Daddy fueron detenidos y fueron juzgados como perpetradores del tiroteo. Shyne fue acusado por los fiscales, al igual que Puff, de sacar un arma en el enfrentamiento. Shyne después dijo que actuó en defensa propia. En medio de todo esto, el álbum debut de Shyne fue lanzado en septiembre del 2000. El álbum titulado Shyne se convirtió en un gran éxito indiscutible, certificado platino con venta de más de 1 millón de copias en menos de un año. También fue de gran ayuda que la voz de Shyne fuera casi parecida a la de Biggie.
Pero lo que impulsó a que el álbum fuera un éxito comercial fue el contenido del álbum en torno a la imagen de gángster de la vida real. El escándalo del tiroteo ciertamente ayudó a generar interés en el lanzamiento. El álbum debutó y alcanzó el puesto número 5 en el Billboard 200 y contenía los sencillos Bad Boys, Bonnie and Clyde y That Gangsta. Tell me who wanna fuck with us. Ashes to ashes, dust to dust. I bang and let you fuck in front of Gucci in the winter. I seen you with your girls walking in your chinchilla. Got dead gangsters rolling over like yo, this nigga cold. The way he cut his coke is murder game to his flow. Para 2001 el juicio por el tiroteo en 1999 iba a llegar a su fin y para la mala suerte de Clyde varios testigos alegaron haberlo visto disparar. Esto no lo ayudó mucho y le tocó lo peor, ya que se estaba enfrentando a 11 cargos derivados del tiroteo en el club nocturno. Y a diferencia de Puff, que sí contaba con un abogado poderoso, fue absuelto de sus cargos y puesto en libertad, mientras que Clyde se enfrentaba a una condena de 25 años de cárcel. Después de semanas de juicios, fue sentenciado el 1 de junio de 2001 a 10 años de prisión. Después de la sentencia, muchos vieron a Clyde como el chivo expiatorio en este caso, ya que todos los demás involucrados fueron absueltos. Todos decían que Puff había vendido a Clyde para salvar su pellejo. Después de su absolución, Puff cambió su apodo a Diddy. Clyde se vio traicionado por Diddy y ahora le tocaba enfrentar una condena de 10 años. Comenzó a cumplir su sentencia en la prisión de máxima seguridad Clinton Correctional Facility en Dememora. Esto significaba el final de su carrera como rapero y los intentos de su equipo legal de apelar por una sentencia suspendida finalmente fracasaron. Después de su sentencia, Bad Boy Records rompió lazos con Clyde y lo liberó de su contrato. Pero a pesar de que su sello le había dado la espalda, su encarcelamiento atrajo a muchos simpatizantes, así como la admiración de muchos en la comunidad del hip hop. Esto provocó una guerra de ofertas, con numerosos sellos reuniéndose con Clyde en prisión y ofreciéndole contratos. Clyde finalmente firmó un contrato de $3 millones con Def Jam Records y se hicieron planes para lanzar su segundo álbum. Y debido al hecho de que Clyde no podía grabar música, o al menos no de forma profesional en un estudio ya que estaba en prisión, el álbum estaría compuesto en gran parte por música que había grabado antes de su encarcelamiento, y otras líneas sí serían grabadas por teléfono desde prisión. Finalmente el segundo álbum de Clyde fue lanzado el 10 de agosto de 2004 por Def Jam. El álbum fue titulado Godfather Buried Alive e incluía 13 canciones, 12 de las cuales eran voces grabadas previamente, mientras que una fue grabada por teléfono desde la cárcel. Cuenta con colaboraciones con Corrupt, Nate Dogg, Foxy Brown y Ashanti, y la producción de Kanye West, Sweet Beats, Mike Dean y Just Blaze. El álbum no tuvo grandes éxitos, pero se benefició de toda la publicidad de los medios, debutando con mucha fuerza y regresando a Clyde al centro de atención por un momento fugaz. El álbum debutó en el puesto número 3 en el Billboard 200 y alcanzó el número 1 en la lista de R&B Hip Hop de Billboard con 158,000 copias vendidas en su primera semana, lo que convirtió a Clyde en el segundo rapero después de Tupac en tener un álbum en el top 10 del Billboard 200 mientras estaba en prisión. La canción Jimmy Choo con Ashanti fue la única con video. Lo interesante de este video fue que Clyde lo grabó desde prisión. Y la única canción que fue grabada por teléfono desde prisión fue For the Record, que era un diss dirigido a 50 Cent. Este diss fue en respuesta a 50, quien lo menospreció y se burló de en el Hot 97 durante un freestyle. 50 atacó a Clyde porque Ir Gary quería firmar a Clyde para su sello Murder Inc. Y en ese momento el beef entre 50 Cent y Ja Rule estaba en su punto máximo, y todo aquel que saliera con ellos 50 lo atacaría. Mientras seguía en prisión, Clyde aún pudo lograr colaboraciones exitosas como los remixes Confession Part 2 de Usher y A Shake My Mind de Keisha Cole. En 2006, Clyde cambió su nombre a Moses Michael Levi Barrow, ya que había estado estudiando judaísmo en el momento de su arresto, y en prisión con los rabinos se convirtió en judío practicante. Desde los 13 años comenzó a identificarse como israelita, tras enterarse de que su bisabuela era descendiente de los Beta Israel, antiguos judíos etíopes. Cuando era adolescente comenzó a estudiar el judaísmo y el Antiguo Testamento por su cuenta y a rezar todos los días.
3 años después, en octubre de 2009, Shine fue liberado de prisión. Sin embargo, tras su liberación, Shine fue detenido inmediatamente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduana de Estados Unidos y deportado a su lugar de nacimiento, Belice, ya que nunca se había convertido en ciudadano estadounidense por naturalización. En su regreso a Belice, Shine vio cómo la política de Belice había cambiado enormemente. Su padre, Dean Barrow, había llevado a su Partido Demócrata Unido a una victoria rotunda en las elecciones de 2008, convirtiéndose en el primer ministro del país. Shine se reconcilió con su padre y este intentó ayudarlo moviendo sus influencias para que le permitieran regresar a Estados Unidos, pero sin éxito. En 2010, Shine se mudó a Jerusalén, Israel, donde pasó su tiempo aprendiendo la Torá. En Jerusalén sufrió una conversión formal al judaísmo ortodoxo. Shine adoptó las leyes judías para crear límites y orden en su vida. Cambió oficialmente su nombre a Moses Levi para reflejar su compromiso con el judaísmo. Después de su viaje a Jerusalén, donde se convirtió formalmente al judaísmo ortodoxo, Shine colaboró con el músico judío estadounidense de reggae y rock Matthew Yahoo en el sencillo Messiah. Más tarde anunció que estaba grabando 2 álbumes para su lanzamiento en 2010 con Def Jam Records, pero nunca fueron lanzados y Shine cortó relación con Def Jam y expresó sus ganas de firmar con Cash Money Records. En 2011, Shine apareció en la canción outro del 9º álbum de Lil Wayne junto con Bun B, Nas y Busta Rhymes. En marzo de 2012, Shine y Diddy finalmente se reconciliaron. Los dos fueron fotografiados juntos en la Semana de la Moda de París. Pero esta reconciliación duró poco, ya que en agosto Shine lanzó la canción You Are Welcome, un diss dirigido a Diddy. Un diss que al parecer Shine lo escribió cuando estaba en prisión. Esta canción estaba incluida en el mixtape Gangland que Shine lanzó ese año. Desde su regreso a Belice, Shine se involucró mucho en la política de Belice. Fue nombrado embajador de buena voluntad musical de Belice, donde organizaría eventos en beneficio de los artistas y establecería nuevas instituciones musicales. Shine también ha construido centros juveniles y utiliza su voz para hablar en las cárceles para animar a los reclusos. Shine ha estado siguiendo los pasos de su padre. En 2020 fue nominado por el Partido Democrático Unión de Belice para presentarse como candidato a la Cámara de Representantes de Belice en el Distrito Electoral de Mesopotamia, con sede en la ciudad de Belice en las elecciones generales de Belice de 2020. Ese mismo año ganó el escaño de Mesopotamia en la Cámara de Representantes. Posteriormente, Shine también fue nombrado líder de la oposición en la Cámara de Representantes, cargo que ejerce actualmente. En 2021, Shine regresó finalmente a Estados Unidos para una reunión con líderes políticos estadounidenses, con la misión de fortalecer las relaciones y establecer nuevas relaciones para promover el desarrollo de Belice. También regresó a Estados Unidos como invitado para ser entrevistado en diferentes programas. Shine estuvo en el podcast Dream Shem para hablar sobre su vida después de la prisión, su carrera política y por supuesto de rap. Habló sobre los planes de hacer una película documental sobre su vida y también una serie, y no descartó la posibilidad de grabar nueva música. En la última década, Shine ha madurado mucho y ha dejado el pasado atrás y finalmente perdonó a Diddy. En 2016 se presentó desde Belice a través de videollamada en el Bad Boy Family Reunion Tour. Y en 2022 estuvo presente en el tributo a Diddy en los BET Awards. Shine no ha ocultado sus mayores ambiciones políticas, dejando entrever su intención de convertirse en el primer ministro de Belice, lo que vendría siendo como el presidente del país. Shine ha contado con el apoyo de Diddy, Kanye West, Fat Joe, entre otros, y espera ser elegido el próximo primer ministro de Belice en 2025.